Miren, para hoy vamos a tratar un tema muy importante. Es un tema medular para nosotros, porque se trata de nuestras viviendas. Y se titula No construyas así. Miren, en muchos barrios, en muchos sectores, en muchos residenciales, en muchas urbanizaciones, la gente rompe las reglas de construcción, porque el hecho de que usted haya obtenido, haya comprado un terreno, por ejemplo, de 200 metros, no significa que usted en su construcción va a utilizar completamente los 200 metros para usted realizar su casa, su edificación. Tiene que perímetros que son importantes para poder convivir en esa comunidad. Yo te lo voy a graficar de una manera más práctica y sencilla. Mire, una persona que, por ejemplo, vive en un residencial, en una urbanización o en algún sector que tenga un niño de 8, 7, 5 años y lo mande a un colmado que esté a 50 o 60 metros de distancia de esa casa. Ese niño va a comprar algo a ese colmado que usted lo mande e inmediatamente ese niño se tira hacia la calle. Porque aquí lamentablemente no pasan 10 o 5 metros en el cual usted no tenga un obstáculo en el perímetro de acera que le corresponde al peatón. Lamentablemente tenemos un caos en la República Dominicana, en los barrios y en todos los sectores, incluso hasta en residenciales. No hay manera de que la gente en su construcción respete el perímetro de acera, que debe ser al menos de 1 metro o 1,5 metros. Y eso lo que hace es que arrabaliza el sector. Usted puede tener, por ejemplo, una vivienda de 2 niveles o hasta de 3 niveles, con una gran inversión en construcción. Y si usted no le dejó al menos 1,5 metros o 2 de perímetro de acera, ya esa vivienda pierde plusvalía. Esa vivienda ya tiene el valor que debería realmente tener. Y usted sabe lo que es usted construir una vivienda que quede al ras con el contén, con la acera, con la calzada. Entonces inmediatamente usted está llevando una desvalorización y una rabalización a ese lugar. Y son decenas y decenas de barrios que están en esa situación, tanto en Santo Domingo como en el interior del país. Decenas y decenas de barrios. Entonces el ejemplo que te pongo del niño que sale a una pulpería, a un colmado a comprar cualquier cosa. Entonces ese niño se puede encontrar inmediatamente con el peligro de un motor que pueda venir calibrando, pueda venir a una alta velocidad. O incluso hay unos motores ahora eléctricos que ni siquiera se escuchan. Inmediatamente ese niño sale, va hacia la calle porque tiene la acera completamente obstaculizada, porque usted le colocó un muro, o usted construyó y no dejó ese perímetro de acera, o usted tiene cualquier equipo o cualquier maquinaria en el medio. Entonces inmediatamente ese niño está en la tentación de ser accidentado. Y puede entonces ocasionar ahí un problema a su propio vecino. Y son muchísimos casos que se han visto en situaciones de peligro, niños y niñas. Y entonces arrabalizamos el sector, arrabalizamos la comunidad, el barrio, la urbanización, el residencial. Y entonces después usted quiere en un futuro vender esa casa y usted pide 10, 15, 20, 25 millones. ¿Y quién le va a dar ese dinero en esa construcción, en ese edificio que usted hizo ahí, que ni siquiera
un mínimo de acera le dejó, que usted sale de la puerta de su casa hacia la calle. Entonces eso genera también que la propia calle se vea incluso hasta más estrecha. Ellas que son aquí estrechas de por sí, entonces se verían muchísimo más estrechas todavía. Pero entonces hay algo adicional que se suma a eso, a que nosotros no respetamos el perímetro de acera, porque eso también puede traer consecuencias legales. Pueden traer consecuencias con la alcaldía, porque a veces los inspectores que envía la alcaldía donde hay una construcción en algún lugar, ellos van, pero se manejan con el dueño de la casa. El dueño de la casa le consigue cualquier cosa y ellos se retiran automáticamente y dejan que esa construcción continúe como al dueño o a la dueña de la casa se disponga a hacerla. Y entonces no le traza las pautas legales del planeamiento urbano. Entonces por eso es que tenemos tantos líos en los barrios y tanto problema en los barrios con los espacios públicos. A veces hay alguien que lo quiere hacer bien. Una persona lo quiere hacer bien y deja su perímetro de acera, deja incluso hasta un espacio para un jardín, pero entonces hay otro que se coloca, que construye al lado de él y entonces ocupa toda la acera completa, atento a él. Y esto entonces está generando una arrabalización de los sectores. Haga usted ese ejercicio cuando usted camine por cualquier barrio, por cualquier residencial, por cualquier sector, para que ustedes vean cómo se irrespeta completamente al peatón, como que el peatón aquí no vale un centavo, y que le colocan incluso hasta un negocio encima de la acera, de cualquier cosa, de paletera, etcétera. El hecho es que usted tiene que tirarse a la calle. Pero entonces, adicional a eso, hay otra situación, y es que la construcción muchas veces se realiza por debajo del nivel de la acera, que ese es otro problema mayor. Ese es otro problema mayor. A veces se hace 45, 50, 55, 60 centímetros por debajo del nivel de la acera. A lo mejor usted me dirá, no, lo que pasa es que esa persona construyó esa casa cuando todavía ni la acera ni la calle estaban ahí. Ah, pero ven acá. Pero el maestro constructor debió con su cinta medir de manera imaginaria a qué altura iba a quedar la acera. Y colocando esa medida, entonces a partir de ahí, él debió decir, mira, la acera va a quedar aproximadamente a una altura de 60 centímetros o 70 centímetros. Yo te lo voy a poner 35 o 40 centímetros por encima del nivel de acera. Aunque esa acera no estuviese ahí, pero imaginariamente lo hubiese hecho. Entonces así, la calle iba a tener su nivel, la acera iba a tener su nivel y la casa iba a tener otro nivel más alto. Es decir, que usted hubiese entrado subiendo un escalón hacia su casa. No como en muchos lugares que ahora las viviendas se le inundan, porque si tienen 40, 50, 65 centímetros por debajo, que usted entra a su casa bajando 2 o 3 escalones. Y eso entonces le provoca inundaciones. No son ni una ni dos inundaciones que se ven aquí cuando hay periodos de lluvia, porque estamos en un país tropical, en el centro del Caribe, en una ruta ciclónica y de tormentas. Entonces, lo mínimo que usted debe hacer es construir por debajo del nivel de la acera. Nunca debemos construir por debajo del nivel de la acera, aún la acera no esté al momento de usted adquirir ese solar. Porque para eso están las medidas. Lo que pasa es que ustedes buscan cualquier tipo de maestro constructor que hace un trabajo de chapucería y entonces le hace un tollo.
Yo he visto viviendas que están tan profundas, o sea, están tan por debajo del nivel de la acera, que cuando usted entra, baja 2 escalones para entrar para esa vivienda. Y algunas también el techo lo hacen sumamente bajito, es decir, el techo, hay techo que yo lo toco hasta con la mano en alguna vivienda. También eso genera un nivel de calor terrible, porque estamos en un país tropical y un país cálido, que lo que queremos es ventilación. Mientras más alto se le hace el techo a una vivienda, muchísimo mejor. Pero hay techos de vivienda que usted lo alcanza con la mano. Entonces ese es otro problema adicional de las viviendas. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay un respeto, primero por el peatón, por el perímetro de acera del peatón. Hay también un respeto para dejar un área verde en la casa. Es decir, un pequeño jardín o un gran jardín en la casa. Y entonces también se respetan las medidas. Allá, por ejemplo, en Estados Unidos usted no va a ver una vivienda ocupando el 50% o el 60% de la acera. Eso no se va a ver nunca, porque ahí se respetan las leyes de planeamiento urbano, que son las que no se respetan aquí. Todas esas casas usted la ve allá en los Estados Unidos bien alineadas, con su jardín. Incluso hay casas que tienen un jardín en la parte frontal tan amplio que cabe otra casa. Pero eso es allá porque se respeta el planeamiento urbano. Aquí nosotros todavía estamos demasiado lejos. Lo que pasa es que una vivienda usted cuando la hace, usted la hace para el resto de su vida. Usted la hace para el resto de su vida. No para un periodo de tiempo. Entonces, eso le quita plusvalía. Todo ese desastre que hay en los sectores, en los barrios, tienen decenas y decenas de años con ese problema. Una construcción también con poco criterio urbanístico. Aquí también hay sectores y urbanizaciones nuevas que están cumpliendo con todos los requisitos de planeamiento urbano. Por ejemplo, aquí en el municipio de San Cristóbal, la urbanización Chalón cumple con todos los requisitos. Las viviendas están todas alineadas, tienen su perímetro de acera, tienen su jardín, tienen su parqueo. Y en esas urbanizaciones hay áreas de recreación y hay también hasta piscinas. Hasta piscinas hay ahí. Es decir, que no son todos los sectores que están arrabalizados, pero hay una gran mayoría ya de barrios que están completamente arrabalizados. Y después te quieren pedir 15 millones, 10, 15 millones por una vivienda. ¿Y quién te va a dar 15 millones por una vivienda que tú construiste bajo esta condición? Bajo esa arrabalización que ni siquiera el perímetro de acera le dejaste. ¿Quién te va a dar ese dinero? Eso no vale ni 10 pesos. Y hay veces le hacen anexo arriba y le hacen una terraza y le hacen otra habitación y le anexan otra casa en la parte de atrás, pensando que eso vale. Ya eso no vale porque usted desde el principio no respetó la ley de planeamiento urbano. ¿Cuáles son las consecuencias legales de esto? Esa construcción puede declararse irregular y puede también incluso tener problemas para sacar hasta su título en el Registro Nacional de Catastro. Luego que vaya la persona que mide, entonces eso pudiera traer problemas legales, pero también entonces le causa problemas a los demás integrantes, a los demás miembros de ese barrio, que trataron de hacer las cosas bien, pero al usted hacerla así, hacer ese tollo de casa, entonces afecta ahora la imagen del barrio completo.
puede también eso conllevarle hasta multas. Eso le puede conllevar multas a la alcaldía en planeamiento urbano. Entonces, nosotros entendemos que tenemos que ir tratando de avanzar. Si nosotros queremos hacer comunidades, barrios, urbanizaciones, donde podamos vivir de manera organizada, hay que ir llevando esa cultura de organización, cumplir con todos los requisitos de planeamiento urbano, porque eso se ve hasta estético. Un barrio donde las casas, todas las viviendas estén alineadas, donde todas las viviendas tengan su perímetro de acera de 1,5 metros, de 2 metros, donde tengan hasta un pequeño jardín. No importa que usted ceda un poco de su terreno, de sus 200 metros, 225 metros que compró, porque a veces tenemos que ceder para que las cosas queden bien. Pero el barrio entonces va a tener valor. Y usted va a poder vender su vivienda y su vivienda va a tener plusvalía hacia el futuro. Entonces, esos son dos puntos importantes. Traten de hacer, cuando vayan a construir su vivienda, de hacerla que quede de 35 centímetros hacia arriba sobre el nivel de la acera. Es decir, que se tenga que entrar hacia tu vivienda subiendo un escalón. Y también, cuando vayan a construir su vivienda, traten de hacerla con su perímetro de acera para que no arrebalice el sector de 1,5 metros y le deja un pequeño jardín. No importa que usted ceda un poco de su terreno, lo importante es que quede bien. De manera que esa es la recomendación que le estamos haciendo a todos ustedes en el día de hoy. No arrabalicen su sector, no arrabalicen sus barrios, sus urbanizaciones, sus residenciales, para que eso le tome valor hacia el futuro. Hay muchas personas que viven en los Estados Unidos, por ejemplo, que se fajan día y noche para ahorrar un dinero y querer venir y hacer una construcción aquí. Y cuando van a su barrio, a su sector donde que lo vio nacer y ven esa rabalización y ese desorden que hay en el barrio, entonces se van a otro sitio a vivir, porque no van a aguantar eso. De manera que esa es la recomendación de hoy. Muchas gracias.